De acuerdo al derecho penal, sevicia es un acto deliberado y despiadado de causar daño a alguien, una intención deliberada. Puede ser esa la palabra precisa para definir el caso y la actitud hacia el médico Jerry Fernández. Sevicia. Sevicia del poder político, sevicia del Ministerio Público, sevicia del Poder Judicial. A esta historia se ha sumado hoy un nuevo capítulo de características casi tragicómicas, cuando la juez Patricia Pacajes, de acuerdo a lo que se informó, redactó una carta póstuma con la intención de suicidarse. Redactó una carta con la misma mano que no tembló en el momento de firmar una sentencia junto a otros dos colegas de acusación y condena a un inocente. Esa mano en esta ocasión no tembló para tratar de convertirse de victimaria en víctima, aunque las características de ese hecho desde luego desnaturalizaron ese propósito. Nos referiremos hoy al tema en hora 23 y analizaremos con detalle la audiencia de ayer que negó la libertad al doctor Jerry Fernández. Con este tema y con esta introducción les saludamos, les decimos buenas noches, bienvenidos a hora 23. Así es, les decimos bienvenidos a Hora 23 y al segundo programa de esta semana. Bueno, tenemos otros temas que estaremos desarrollando esta noche, como por ejemplo un torneo de difusión masiva mixta que se llevará a cabo y que tiene el objetivo de promocionar las artes marciales como un medio alternativo de entretenimiento para los niños, jóvenes y por supuesto adultos. Así que en los próximos minutos estaremos proporcionando todos los detalles que usted necesita saber para asistir a estos torneos, para que así pueda asistir a estas competencias que se llevan a cabo en espacios abiertos como ser plazas, por ejemplo, de la ciudad de La Paz. Más detalles en los próximos minutos, pero también hablamos del Día Mundial del Turismo que se celebrará el próximo 27 de septiembre. Esta fecha va a ser conmemorada y celebrada en la hermosa Ciudad Blanca, la ciudad de Sucre. Es una fecha que se conmemora desde el año 1980. Y bueno, Sucre ha sido la sede elegida para este año porque es uno de los lugares turísticos que recibe más visitantes del interior y exterior del país, así como tantos otros lugares turísticos que existen en nuestro país. Bolivia es un país rico, muy rico en turismo y bueno, las cifras de visitantes que llegan del exterior a nuestro país han ido aumentando en los últimos años gracias a las distintas actividades de promoción de turismo que se vienen realizando. Esta noche conocemos más detalles al respecto. Bueno, nos enfocamos en uno de los temas de esta noche, el tema principal sin duda, el caso del bebé Alexander. Vamos a conocer el cuadro que se encuentra disponible en nuestra página de Facebook, Hora 23. Clamor de justicia y libertad, caso bebé Alexander. Esta madrugada se conoció que el Tribunal 10º de Sentencia negó libertad al doctor Fernández. ¿Cuál es su opinión sobre este caso? Y es el momento de comenzar a desarrollar el tema que les anuncié, complementado hace instantes por Paola. El caso del doctor Jerry Fernández. Ayer, a esta hora de hora 23, seguíamos el caso a través de una entrevista en estudio y también en contactos con nuestra unidad móvil, cubriendo una audiencia que se prolongó por más de 10 horas y que cerca a las 2 de la madrugada de hoy, martes, definió negar la sesión de libertad al doctor Jerry Fernández. Una larguísima audiencia con varios entretelones y con una decisión polémica. La verdad, poco esperada por la mayoría, quizás una mayoría de ingenuos que todavía confiábamos en que se podía resarcir o por lo menos reparar en algo la injusticia cometida contra el doctor Fernández. Pero no fue así. Los dos jueces, los mismos que lo condenaron junto con la doctora Patricia Pacajes a 20 años de prisión, mantuvieron la detención del doctor Jerry Fernández. Aquí, en los estudios de Hora 23, estamos con Franco Albarracín, abogado y asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. ¿Por qué? Porque él estuvo presente ayer durante toda esa audiencia, que tuvo un carácter reservado. Los medios de comunicación no logramos acceder a ella y, por lo tanto, el testimonio de personas como Franco, que estuvieron en esa audiencia, es importante para conocer las características del debate y de lo que fue
la decisión final, mantener la detención del doctor Jerry Fernández. Doctor Albarracín, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. En principio llamó la atención la duración de esa audiencia, cerca a 11 horas. Creo que no hay un caso similar, por lo menos en el horario en el que se desarrolló la audiencia. ¿Por qué un tiempo tan prolongado para tomar una decisión en la madrugada de la jornada siguiente a la que se inició esa audiencia? Bueno, además de que es un caso muy polémico, que ha involucrado a altas autoridades del órgano judicial, también del gobierno, el tribunal creo que pretendía dar una decisión el mismo día en lugar de suspenderla para al día siguiente. Entonces se determinó horario extraordinario y prácticamente nos quedamos desde las 2:30 de la tarde hasta las 2:30 de la mañana. Casi 12 horas, incluso un poco más. Sí. Ahora, ¿quiénes tuvieron el privilegio, entre comillas, de participar de esa audiencia? Desde luego el Ministerio Público, el abogado defensor del doctor Fernández y algunos observadores como ustedes. Aparte de los mencionados, ¿quiénes más? A ver, estaba el Tribunal 10º de Sentencia en lo Penal, que es un tribunal que ya conocen, que son los colegas de la doctora Pacajes, que han estado involucrados en el caso ya por más de 3 años. Estaba el Ministerio Público, como usted bien lo menciona, y estaba la parte acusadora, que nos ha sorprendido que hayan asistido a esas audiencias después de todas las irregularidades. Me refiero a los representantes del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, y no eran 1 o 2 abogados, eran 4 abogados. La gobernación. De la gobernación y con una actitud muy similar a la del Ministerio Público y una abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Luego, que depende, lo recordamos, de la Alcaldía de la Ciudad de La Paz. Exactamente. Luego los abogados de la defensa, el doctor Jerry no pudieron entrar a sus padres porque se ha declarado en reserva y ese fue el primer debate en la audiencia. Si se mantenía la reserva o no se mantenía la reserva. Nosotros estábamos con Derechos Humanos, estaba también la Defensoría del Pueblo y estaba el presidente del Colegio Médico. El Ministerio Público, por alguna extraña razón, quería que desalojemos la sala. Lo propio la gobernación. Y ese fue el debate por aproximadamente 2 horas. 2 horas de la audiencia debatieron sobre si nos quedábamos o nos íbamos. Al final se determinó que como la Asamblea de Derechos Humanos ya había presentado un memorial de apersonamiento para participar de la audiencia en calidad de veedores y que además habíamos dado un seguimiento al caso desde el año 2014, era necesario que nos quedemos y se procedió al desalojo del presidente del Colegio Médico. Ha sido una extraña actuación por parte del Ministerio Público, los abogados de la acusación, evidentemente querían ocultar lo que pasó después. Llama la atención por los integrantes que ha mencionado, que se conocieron ya ayer, que en el caso de la gobernación y de la alcaldía, a través de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, hayan mantenido la posición acusatoria y de mantener la condena al doctor Jerry Fernández. Del Ministerio Público no se podía esperar otra cosa, pero no deja de llamar la atención la actitud de la gobernación y de la alcaldía. Efectivamente, tal como yo tuve la misma sorpresa. Porque durante el transcurso de las audiencias, desde el año 2015, 2016, ya el juicio ahora el año 2017, era el Ministerio de Justicia, con 2 o 3 abogados, quien siempre acompañaba al Ministerio Público y de la mano con un tono todo el tiempo muy inquisidor. En esta audiencia, podría decir que por lo menos el Ministerio de Justicia tuvo la decencia de no acudir a la audiencia. Aunque también en cierto sentido llamó la atención porque los últimos pronunciamientos del ministro de Justicia apuntaban a señalar que hubo un indebido proceso, sí, que correspondería la libertad y en el momento de las decisiones no aparecen para nada. Sí, como ya lo dije en otros medios, fue contradictorio porque durante todo el proceso fue el Ministerio de Justicia quien atacó y luego salió el viceministro Jiménez, ministro Arce, diciendo que era una sentencia con muchas irregularidades también, ¿no? Y considerando que ellos ya conocían la sentencia. Pero llamó la atención que no acudieron a la audiencia. El Ministerio de Justicia no acudió a la audiencia, pero sí acudieron la gobernación a través de 4 abogados, 4, y un abogado del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Y eso nos dejó a los veedores, sobre todo a Derechos Humanos y
creo que también al representante del Defensor del Pueblo, muy sorprendidos, porque podíamos entender esa actitud de querer ocultar sus ilegalidades, los hostigamientos, las amenazas por parte del Ministerio Público, pero por parte de la gobernación, sumarse, ser cómplices en este crimen, yo creo que amerita que los medios de comunicación exijan un pronunciamiento por parte de los máximos representantes de estas entidades, es decir, hablamos de la gobernación. Del gobernador, el señor Pazzi, del alcalde, el señor Levy. Efectivamente. Haremos la consulta correspondiente. Sobre todo la gobernación, porque, te digo, a pesar de que se declaró en reserva la audiencia, pero es el Ministerio Público que sale y da declaraciones y vulnera esta reserva. La actuación de la gobernación en esta audiencia fue terrible. La mayoría de sus argumentos se ocuparon de desprestigiar al médico, insultar al médico, hostigar al médico y ir de la mano de todas las acusaciones irregulares, ilegales que presentaba el Ministerio Público. Evidentemente también tuvo su actuación la abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pero la gobernación fue con 4 abogados y los 4 fueron con todo en contra del médico Fernández en un juicio completamente irregular. De verdad llama la atención y haremos la consulta correspondiente. Ahora el resultado de la audiencia. De acuerdo al criterio de los 2 jueces, los mismos que con la doctora Pacajes condenaron a 20 años de prisión al doctor Fernández, hubo un error y un documento que no se presentó por parte de la defensa, el certificado de antecedentes. ¿Es un argumento sólido sostener que la falta de este certificado puede llevar a lo que ha sucedido, es decir, a la negación de libertad? A ver, hay que aclarar algo a la población. Derechos Humanos evidentemente entró en calidad de veedores y vimos cómo tanto la defensa como el Ministerio Público presentaban su argumentación. Yo le voy a ser muy sincero y objetivo. Fue el Ministerio Público quien en ningún momento presentaba documentación a los argumentos que indicaban. En ningún momento. Se basaron en solo presunciones en contra de Jerry. Ellos presumen que él iba a destruir las pruebas. Ellos presumieron que iba a afectar el proceso o iba a hostigar a las víctimas. Presunciones y no presentaron ningún documento que podía hacer valer lo que mencionaban. A diferencia de la defensa, que presentó absolutamente todos los documentos que desvirtuaban los riesgos procesales. Y en relación al documento que usted menciona, el del rehab, es completamente falso lo que dicen las autoridades. ¿Por qué? Porque en audiencias anteriores de cesación o la detención preventiva se presentó el documento del rehab, el de antecedentes. Que recordemos para la gente que no conoce del tema, ¿qué certifica o qué tipo de situación establece ese certificado? Si tiene o no antecedentes policiales, penales, ¿no? Jerry Fernández, en anteriores audiencias, para tratar de que efectivamente nuevamente Jerry salga libre, se presentó este documento del rehab para demostrar al tribunal que él no tenía antecedentes. ¿Y sabe qué le dijo el tribunal? Ese documento no desvirtúa los riesgos procesales, porque nosotros ya sabemos que Jerry Fernández no tiene antecedentes, entonces no sirve. Pero ayer sí servía. Pero ayer al parecer servía. Y se supone que tiene que existir una coherencia en las audiencias de cesación o de detención preventiva. Es decir, antes le pedían el documento, pero ahora antes no le pedían, pero ahora sí le piden. Antes le dijeron que este documento de rehab no valía para desvirtuar los riesgos procesales, pero ahora sí era indispensable. Entiende el razonamiento que tuvo la defensa, porque la defensa ya había tomado en cuenta que en una anterior audiencia se le había dicho que con el rehab no se iba a desvirtuar el riesgo procesal. Entonces decidió acudir a otros documentos que desvirtuaban de manera muy efectiva los riesgos procesales, que demostraban que Jerry no era un peligro para la sociedad. Entonces, efectivamente, como ya le habían rechazado antes, no presentaron el documento de rehab con toda razón. Pero yo le voy a ser muy sincero y hay que ser claro. Ha sido una excusa. Todo el juicio ha sido una pantomima. Si hubieran presentado el documento de rehab, el tribunal hubiera inventado, hubiera buscado por todo lado cualquier excusa para que Jerry Fernández no salga libre esa noche.
las consecuencias de esa decisión y de esa actitud. Vamos a ir enseguida a algunos cuadros que hemos preparado con opiniones que se han registrado en esta jornada en las redes sociales. No solamente a través del Twitter, hemos recurrido a información en el Facebook, a comentarios en medios de información, dando a conocer el criterio en algunos casos de personalidades, en otros de ciudadanos, porque creo que todos hemos opinado en los últimos días y hemos tenido un criterio respecto a este tema. Vamos entonces con los cuadros, vamos a comentar precisamente lo que indicábamos hace instantes, la actitud de la alcaldía y la gobernación de La Paz. Zuleika Lanza, abogada, comentó lo siguiente: ¿qué es lo que ha hecho la alcaldía por ese niño cuando estaba vivo? ¿Qué es lo que pasaba con la gobernación cuando asignaban 3 pañales por día en el hogar Virgen de Fátima? ¿A quién está encubriendo el Ministerio Público? 3 preguntas con una pregunta, o más bien, con 3 respuestas pendientes por parte de la alcaldía, la gobernación y el Ministerio Público. Otro comentario, el de una colega, en este caso Jimena Galarza Lora, periodista, que ha dicho: mis náuseas no me dejan. Qué fea sensación de impotencia y asco. ¿Algún rato despertaremos de esta pesadilla? Tercer comentario, revisamos el punto de vista de 2 ciudadanos, en este caso Franz Reinaldo Chávez, que comentó: tuvieron una gran oportunidad de corregir una actuación, pero fallaron. Desde luego la alusión hace referencia a los 2 jueces. Y el último comentario, Ernesto Vascopé, ciudadano, escribió: 2 jueces acaban de recordarnos, como si fuera necesario, que tenemos uno de los peores sistemas de justicia del mundo. Estas viles criaturas insisten en encarcelar a un inocente contra toda lógica, contra toda ética y razón. El pulso de la gente, doctor, es muy claro en relación a este tema, lo reflejan así los comentarios que acabamos de reproducir. Efectivamente, porque a estas alturas la situación ya es clara, no hay dónde perderse, es inocente. La presidenta de ese tribunal que ayer lo ha condenado, y en la audiencia hemos puesto la grabación de la jueza Pacajes. La presidenta de ese tribunal y ha dicho que el médico era inocente. ¿Y sabe lo que respondieron? ¿Qué decían? El tribunal dijo: no, esa es una opinión de la jueza. Aquí estamos tratando otra cosa. Es decir, que no tiene nada que ver, decían que no tenía nada que ver la opinión con el juicio. No tiene nada que ver la opinión de la jueza, de la presidenta de ese tribunal que ha seguido el juicio durante 3 años con la inocencia de Jerry Fernández. ¿Son 2 cosas completamente diferentes? Ese era el razonamiento completamente irracional, completamente ilógico, y del cual yo repito e insisto, la parte acusatoria también ha sido cómplice, porque han seguido el mismo lineamiento del tribunal, tanto Ministerio Público y los abogados de la gobernación y la municipalidad. Es decir, el comentario, la grabación que escuchamos hace algunos días, que formó parte de los elementos que se presentaron en la audiencia de ayer y hoy, no fue considerada como una referencia más o menos válida por los jueces que trataban el proceso. Para nada. Para nada. Y mire, hemos estado aproximadamente 1 hora, 2 horas escuchando las grabaciones, hasta conectar los parlantes, todo, escuchar no solo las grabaciones del audio que ya todos conocemos de la jueza Pacajes, sino todas las entrevistas de la jueza, donde ella ha indicado y ha reconocido que es su voz, y además donde reitera que el PCA no corresponde a Jerry Fernández, donde reitera que él es inocente, donde reitera que la sentencia no pudo haber considerado pruebas científicas, no tomaron en cuenta nadie y dijeron: no, esa es una opinión, estamos en otra etapa del proceso. Y bajo esa misma línea fueron los abogados de la gobernación, fue la abogada de la municipalidad, fue efectivamente el Ministerio Público, y fue la base para que ellos siguieran denigrando a Jerry Fernández, sometiéndolo a criterios completamente bajos, indicando que él era aún un violador, sin tener ni una prueba evidente. Y indicaron que aún era un peligro para la sociedad, sin presentar un documento válido, sin presentar un documento que diga del penal de San Pedro que Jerry Fernández había sido atrapado en conflictos, vendiendo algo o golpe.
la defensa había presentado documentos del penal de San Pedro de toda la gente que certificaba que lo único que hizo Yeri durante estos años es ayudar a la comunidad en la cárcel. Estamos hablando con Franco Albarracín, abogado, asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Vamos ahora con Paola y algunos comentarios e interrogantes en las redes sociales, la participación de ustedes a propósito de este tema y de esta conversación. Gracias, Juan Pablo. Es momento de conocer los comentarios que nos hacen llegar todas las personas que siguen esta entrevista relacionada con el caso del doctor Yeri Fernández y del bebé Alexander, como lo conocemos. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos llegan esta noche. Nos escribe Wilmer Lima y nos dice: lamentablemente, una vez más, tenemos que ver cómo la justicia en el país es pésima, más aún con procesos tan delicados como este. Danis Vargas nos dice: no estoy de acuerdo con esta decisión. Es tan lamentable ver que es fácil entrar a la cárcel y casi imposible poder salir de ella, aunque seas inocente. Michael Ramos también nos escribe esta noche y nos dice: antes de meter a la cárcel se deben realizar pruebas para saber si fue culpable, se debe averiguar y no encerrar así nomás. Peor 4 años que perdió esta persona sin hacer nada. Vico Mechaca también nos escribe esta noche y nos dice: la justicia una vez más se equivocó y demuestra que tenemos el peor sistema de justicia. Marta Molina Valderrama nos dice: el actuar de esta gente, jueces, fiscales, forenses y demás operadores de justicia, en este caso, está abriendo los ojos a mucha gente que aún creía en un proceso de cambio. También nos escribe Johnny Roque y nos dice: la justicia boliviana está corrompida. Y vamos con el último comentario de esta ronda. Viviana Herrera nos dice: ahora se inventarán que los fiscales y jueces están drogados o locos, o se harán pasar como víctimas. Qué mal todo esto. Gracias a todos ustedes por su comentario, por todos sus comentarios. Y bueno, les recordamos que pueden seguir participando a través de nuestra página disponible que se encuentra en Facebook, la página de Facebook, Hora 23. Esta es la publicación en la cual pueden participar. Clamor de justicia y libertad, caso bebé Alexander. Juez niega la libertad al médico Yeri Fernández por el caso Alexander. ¿Usted considera correcta esta decisión? Gracias a todos ustedes por su participación. Entonces, sintetizando, doctor, los 2 jueces de ayer, los mismos que condenaron a Yeri Fernández hace tiempo, no tomaron un ápice de relación con las informaciones que se generaron últimamente, las grabaciones de la doctora Pacajes, el informe de la Fiscalía que establecía que el doctor Yeri Fernández no tiene indicios de culpabilidad, menos en una posible violación, nada de nada, como si estos 4 años hubieran pasado prácticamente desapercibidos y nada hubiera ocurrido en este tiempo. Exactamente, yo le voy a ser muy sincero. Se supone que en una audiencia debe ser el tribunal quien la dirige, ¿no? Ayer no la dirigía el tribunal. ¿Quién la dirigía? Ministerio Público. El Ministerio Público hizo lo que quiso y además no solo no la dirigía el tribunal, sino que parece que mientras la defensa hablaba, no atendieron absolutamente nada, porque de las más de 5 horas que expusieron los miembros de la defensa, de presentar documentos objetivos, de presentar pruebas, de presentar la grabación, de presentar a la presidenta admitiendo la inocencia del médico, de presentar absolutamente toda prueba que demostraba que esa persona, que ese médico era inocente, no hicieron caso absolutamente nada. Y al momento de dar su sentencia, repitieron lo que dijo el Ministerio Público. Prácticamente lo mismo. Exactamente lo mismo de lo que dijo la fiscal Boyán. Entonces, esa audiencia estaba siendo dirigida por el Ministerio Público, y yo le voy a ser muy sincero y lo digo de manera clara. Ya había una decisión desde el principio, a mi criterio. Porque no se tomó en cuenta absolutamente nada de lo que dijo la defensa, solo se escuchó al Ministerio Público con pruebas completamente falsas, irregulares, ilegales, sin prueba documental. Todo lo que decía no tenía un documento para dar respaldo. Ninguno. Y fue solo esas palabras completamente subjetivas las que tomó en cuenta el tribunal. Entonces, desde el inicio, esa audiencia ya estaba viciada, ese tribunal ya tenía una consigna, ese tribunal, y lo soy muy sincero, ya ha debido recibir un telefonazo de la propia fiscal seguramente, o probablemente de otro fiscal como el fiscal Guerrero o el fiscal Edwin Blanco. Nosotros como Derechos Humanos y nuestra presidenta en la misma audiencia,
nuestra querida Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, se acercó a los abogados y les dijo absolutamente todas sus verdades. Les dijo cómo era posible que esos abogados que en teoría deberían luchar por justicia estaban involucrados en este crimen. Ninguno de ellos se atrevió a responder, ninguno, ni siquiera la fiscal Boyán. ¿Qué podemos esperar ahora de este caso en cuanto a las siguientes etapas? La defensa del doctor Fernández ha anunciado la presentación de otros recursos. ¿Cuál sería la medida más recomendable? Y, pregunta 1, pregunta 2, ¿la decisión volvería a recaer en el mismo tribunal de ayer? Poco para explicar a la gente que no es entendida en derecho, hay que diferenciar dos instancias diferentes. Una quien determina la libertad y otra que va a determinar la inocencia o culpabilidad de Jerry Fernández. La primera fue la audiencia el día de ayer y en relativo a esta libertad, quien va a decidir sobre la detención preventiva va a ser otro tribunal. Otro tribunal. Otro tribunal. Ya no los dos. Porque se ha apelado y va a determinar si Jerry Fernández va a seguir en calidad de detenido preventivo. ¿Existe algún plazo para esto? Por el momento no se ha indicado, no se ha soltado un juez ni tribunal y no está fijo el plazo, ¿no? En los tiempos promedio que duran y que lamentablemente son prolongados en nuestra justicia, ¿cuánto se estima que podría demorar esto? Lo que pasa es que este es un caso relativamente irregular. Yo calculo aproximadamente 1 o 2 meses, probablemente. 2 meses. Sí. Pero es probable que le den la audiencia poco antes relativo al proceso quien determina la inocencia o culpabilidad de Jerry, porque son dos procesos diferentes y lo trato de explicar para que la gente que no está entendida en derecho pueda entender, ¿no? El primero está claro, necesitamos una nueva audiencia donde posiblemente se defina que el acusado goce de libertad, pero el proceso va a continuar, porque será otra instancia la que determine finalmente un fallo que rectifique la sentencia de culpabilidad y determine posiblemente la inocencia del doctor Fernández. Claro, porque ayer se iba a determinar si él podía defenderse en libertad. No si era inocente o culpable. Entonces eso se ha apelado y lo propio ante otro tribunal. Pero la apelación que ya dieron ante la sentencia de 20 años para determinar si él es culpable o inocente, yo estimo y espero que se dé antes, lo más pronto posible. Ahora, ¿qué criterio le ha merecido el tragicómico capítulo de esta jornada? La doctora Pacajes, que ya es una ex juez, el Consejo de la Magistratura la ha destituido, pero que supuestamente tenía la intención de suicidarse. Se ha dicho que estaba escribiendo o que llegó a escribir una carta que tenía que ser póstuma en caso de un suicidio y parece que quiere convertirse en victimaria cuando fue víctima de una grave violación al derecho individual de una persona. Efectivamente, habría que analizar bien este hecho porque al final cuenta también, bueno, estamos hablando de la vida de una persona, pero lo que no puede convertirse esta ahora ex autoridad, es evidentemente una víctima, ¿no? Una víctima. Porque no pueden las autoridades o ex autoridades tratar de desviar la atención de la población en general. Tratar de desviar las irregularidades y las graves vulneraciones a derechos humanos que ocurrieron el día de ayer con ese tema del intento de suicidio de la ex jueza, ¿no? Aquí el punto es importante identificarlo y centrarnos. Hay un inocente en la cárcel, hay una jueza que haga lo que haga ahora, ha declarado que ya metió una sentencia y que esa persona era inocente. Y eso no lo puede borrar absolutamente nadie. Y algo que me quedó de la audiencia de ayer. Este caso nos permite visibilizar a lo que ya sabíamos, ¿no? Que la justicia en Bolivia se encuentra podrida, que hay una crisis en la justicia. Jerry Fernández decía, en la cárcel de San Pedro hay muchos Jerry Fernández. Este caso es de los pocos que se han podido visibilizar, es de los pocos, gracias a ese audio, que han podido mostrar a la población cómo estas autoridades manejan nuestra justicia, ¿no? Hay muchos de San Pedro y en derechos humanos tenemos algunos casos también
que guardamos reserva, que denuncian a fiscales comprados, que denuncian a jueces comprados, incluso que denuncian a abogados comprados. En San Pedro y en otras cárceles hay muchos Jerry Fernández, y creo que es la obligación de los medios de comunicación, de los defensores de derechos humanos, de la sociedad en su conjunto, luchar en contra de esto. Y así como hay muchos Jerry Fernández, posiblemente existan muchas Patricias Pacajes. ¿Cómo han llegado a ser jueces, personalidades de un razonamiento lógico tan pobre como el de la ex juez y con una calidad humana cuestionable desde muchos aspectos? No nos correspondería juzgarla personalmente, pero jurídicamente, ¿con qué calidad y con qué aval ha llegado al puesto en el que estuvo? No solo hay muchas Patricias Pacajes, también hay muchos Edwin Blancos y muchas Susanas Boyans, ¿no? Muchos fiscales, muchos fiscales corruptos, muchos jueces corruptos. Evidentemente la crisis en el órgano judicial parte del procedimiento de elección de estos, que evidentemente no es el más idóneo. ¿De quién es la culpa? Porque a mí me sorprende cómo autoridades de la Asamblea Legislativa, asambleístas, diputados, miembros del Ministerio de Justicia, del propio Ministerio de Gobierno, de la Presidencia, salen criticando a la justicia. Pero si es su obra, es el producto de su negligencia, es el producto de la manipulación del órgano judicial, es el producto de la manipulación del Ministerio Público, es producto de sus actuaciones. Si no tenemos justicia en Bolivia, es por culpa de nuestras autoridades, del gobierno, del ejecutivo, del legislativo, que ellos tuvieron en más de 10 años la posibilidad de cambiar la situación y no lo han hecho. ¿Sabe por qué? Porque les beneficiaba. A ellos les beneficiaba un Edwin Blanco, a ellos les beneficiaba y les beneficia un Guerrero, a ellos les beneficia una Boyán. En una frase, como dicen algunos analistas, porque el Poder Judicial se ha subordinado al poder político. Claro, el Poder Judicial en este momento es completamente dependiente del poder político. Y es por eso que esta crisis del órgano judicial se va a seguir manteniendo hasta que el poder político tenga una voluntad real de cambiar las cosas. No solo discurso antes de las elecciones, ¿no? Ahora todos lo condenan a Blanco, todos la condenan a Pacajes. Y les estoy seguro que esta no sería la situación si no estuviéramos cerca de las elecciones. Muy bien, vamos ahora a más comentarios en las redes sociales. Paola Sánchez y esos apuntes. Así es, Juan Pablo. Conocemos más acerca de las opiniones de la población respecto a la entrevista que está realizando. Nos escribe Gonzalo Pavón Barreal y nos dice: niegan la libertad de un inocente, los fiscales que están involucrados en el audio. Qué pena por cómo se maneja la justicia en Bolivia. Nord Eptisam también nos escribe y nos dice: lamentablemente es indignante, no hay justicia en el país. María Gutiérrez Rivas nos dice: la justicia está muy mal en Bolivia. Como el doctor Fernández, hay varios que están así. ¿Qué justicia? Muy mal. Leonor Ramos también nos dice: este es el famoso proceso de cambio, gente delincuente sin nada de empatía al mando de la justicia boliviana. Para finalizar esta ronda de opiniones, nos escribe Marcel Bros y nos dice: es una pena que por un simple formalismo no le den la libertad a una persona inocente. No tiene que estar ni un minuto más en la cárcel. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Paola, y gracias una vez más a ustedes por sus comentarios. Anoche seguimos en contactos con nuestra unidad móvil, la marcha de esa audiencia, desde luego en las puertas del juzgado. Hoy volvemos a tomar el pulso a la calle, ya que nuestro compañero César Pardo, periodista, se encuentra en una unidad móvil para recoger el criterio del abogado, del doctor Jerry Fernández y también de uno de sus familiares. Así que, César, ¿cómo estás? Buenas noches, presenta a los invitados y adelante, por favor. Buenas noches, Juan Pablo, amigos del país. Generó mucha polémica la decisión de estos dos jueces de negarle la libertad, en este caso al doctor Jerry Fernández, luego de una audiencia de más de 10 horas, donde familiares, periodistas y médicos estaban apoyando al doctor Jerry Fernández. Lo tengo en este momento al papá, Félix Fernández, del doctor Jerry Fernández, apoyando 100% a su hijo, a la causa donde ustedes se están moviendo desde el día de ayer. Sí, buenas noches, licenciado.
nunca hemos bajado la guardia. Vamos a seguir apoyando con el 100% por la libertad de mi hijo. Esta justicia tenemos que hacerlo frente a esta justicia amañada, esta justicia, yo le digo corrupta, esta justicia manejada no sé desde dónde, no sé y por quiénes. Pero lo que nosotros buscamos es la libertad, por lo menos si algo de queda de justicia en Bolivia, que obre en este caso con la verdad. Nosotros solo buscamos la verdad, queremos que se descubra toda la verdad de los hechos y dar libertad a mi hijo. No puede estar encerrado mi hijo. Es inocente, no puede estar encerrado un día más adentro, licenciada. Perfecta. La fiscal en este caso, encargada del caso Alexander, la licenciada en este caso del Ministerio Público, Susana Boyán, los desalojó a cada uno de ustedes, tanto a los médicos, a los periodistas, incluso a los familiares quienes estaban haciendo vigilia de ahí. Muy lamentable que siga actuando en esa forma esta fiscal Susana Boyán. El proceso del juicio siempre nos han puesto esa traba de que se ha declarado en reserva. Nos votaban a todos, ni siquiera nos daban acceso a nosotros que somos los papás del acusado. Siempre nos han echado, inclusive el fiscal Blanco esas veces nos hacía votar un piso abajo con el guardia. Entonces, lo mismo ha ocurrido en esta audiencia de cesación. Nos han desalojado a todos, igual se ha declarado en reserva, nos han desalojado a nosotros, igual nos han sacado afuera, a toda la familia, inclusive ha sido desalojado el presidente del colegio médico. Entonces no sé verdaderamente qué es lo que ellos traman. A mi hijo lo han juzgado entre 4 paredes y continúa ahora la reserva, licenciado. Esto les tomó por sorpresa, ¿verdad? Ustedes estaban seguros de que no le iban a negar la libertad a su hijo el día de ayer. Estuvimos sumamente confiados, optimistas. Han venido a hacer, día antes ya estaba la vigilia en Cochabamba, en Oruro, aquí en La Paz, en Santa Cruz. Estaba la vigilia, esperanzados de que nos iba a ir bien en la audiencia. Pero lamentablemente estos dos jueces, no sé, yo me pregunto y pregunto a los televidentes y a todos en general, ¿cómo es posible que los jueces que lo han juzgado a mi hijo van a seguir haciéndose cargo de esa audiencia? Si Patricia Pacajes ya lo han suspendido por el audio. Y ahora esos dos que han quedado, el juez Mérida y la juez Gladys Guerrero, ¿cómo es posible que ellos hayan dirigido la audiencia? Ellos deberían dar un paso al costado, deberían haber denunciado. Entonces, una gran irregularidad, lamentablemente no nos ha ido bien, pero nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir luchando. Como dije, perdimos una batalla, pero no la guerra, vamos a seguir luchando con todo. Bueno, muchas gracias, le agradecemos al papá del doctor Jerry Fernández. Me voy a este lado, Juan Pablo, voy a hablar en este momento con el doctor encargado del caso de la defensa del doctor Jerry Fernández. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Para servirte, dime. Siguiendo paso a paso lo que es esta apelación que va a ser de aquí a unos días, coméntenos. Exactamente, nosotros a las 2:30 de la madrugada ya hemos interpuesto el recurso de apelación en forma oral. Seguramente hasta mañana, en horas de la mañana, ya estará en una sala penal. Vamos a esperar que señalen día y hora, que seguramente va a ser en el transcurso de los próximos días. ¿Qué observó en este caso los dos jueces? Bueno, primero, como ustedes ya lo han dicho, han observado el certificado de antecedentes penales, indicando que nosotros no habíamos presentado una copia actualizada. En todo caso, si no creían que la copia que ellos ya han conocido anteriormente ya no era suficiente porque Jerry Fernández ha cometido algún otro delito seguramente, tenía la obligación de presentar ese nuevo elemento. Nosotros hemos presentado otros nuevos elementos, como dice el artículo 239, certificados,
de conducta, hemos presentado certificados y diplomas de agradecimiento de los internos, de las esposas y los niños que atiende gratuitamente Jerry Fernández mientras está guardando detención preventiva. Incluso hemos presentado un diploma donde le dan agradecimiento por las 1000 horas de servicio que ha presentado en el sector La Posta del penal de San Pedro, pero lamentablemente no han sido valorados en su verdadera dimensión, y es más, el Ministerio Público exigió que estos documentos deberían haber sido obtenidos mediante requerimiento fiscal. Obviamente, gracias a Dios, por lo menos en ese punto, el Tribunal Décimo de Sentencia no ha hecho caso a este reclamo que ha hecho la doctora Susana Boyán. La fiscal Susana Boyán dice que existe una mala defensa por su parte. Mala defensa. Habría que preguntarle si el Ministerio Público ha hecho su trabajo transparentemente y objetivamente. Habría que preguntarles por qué 11 de las pericias que nosotros hemos presentado en juicio no se encontraban en el cuaderno de investigaciones y hubo necesidad de encontrar estas fotocopias legalizadas en el IDIF. Habría que preguntarles por qué no valoran la primera prueba que hemos presentado de descargo, donde tienen el perfil genético de Jerry Fernández, al cual tanto acusan de que no les ha querido prestar las pruebas necesarias para que precisamente tengan el perfil genético. Nosotros hemos presentado ese perfil genético y el Ministerio Público siempre ha contado, ya que ha sido tomada por el IDIF a requerimiento fiscal. Más bien nosotros referimos, y ya lo hemos referido varias veces, de que quien dirigía la investigación en la etapa preparatoria es el Ministerio Público, y quien debería haber realizado un buen trabajo investigativo es el Ministerio Público. La misma doctora Pacajes, que posteriormente ha sido suspendida, que ha referido de que no nos han presentado elemento alguno que nos haga ver a quién pertenecía el antígeno prostático específico, y ella echa la culpa a la defensa. Los que han hecho mal el trabajo de investigación ha sido la defensa, pero quien realiza la investigación es el Ministerio Público. En este caso el objetivo era tal vez adquirir medidas sustitutivas, en este caso para el doctor Jerry Fernández, sin embargo no se pudo. Lo que nosotros estamos buscando era la libertad pura y simple, porque corresponde en derecho. La resolución primogénea, la que ha determinado la detención preventiva de Jerry Fernández, hace ver de que el riesgo procesal de obstaculización va a estar pendiente en tanto y en cuanto no se lleve a cabo el juicio oral. No te olvides que a la fecha ya contamos con una sentencia condenatoria en primera instancia, o sea que ya no hay necesidad, no hay la posibilidad, de que Jerry Fernández destruya pruebas, de que pueda influenciar negativamente en testigos, peritos, jueces y fiscales. Y es más, nos hemos sometido, como lo ha dicho el señor Félix Fernández, a un juicio oral que ha durado aproximadamente 3 años, en los cuales no hemos subsumido la conducta del doctor Jerry Fernández en estos riesgos procesales. Por ende, esa era la prueba más idónea. Sin embargo, hemos presentado muchos otros elementos que al final, a momento de dictarse la resolución pertinente, no han sido valorados en absoluto por los 2 miembros que ahora están en el Tribunal Décimo de Sentencia, y por ello hemos apelado la resolución. Perfecto, le quedo agradecido al doctor, defensa del doctor Jerry Fernández. Hay que tomar en cuenta que los 2 jueces, en este caso, Juan Pablo, amigos del país, quienes sentenciaron al doctor Jerry Fernández a 20 años de presidio, ellos mismos estuvieron en la misma audiencia de algunas horas atrás, quienes también negaron la libertad del doctor, en este caso, Jerry Fernández. Juan Pablo. Gracias, César, por ese informe, por las 2 entrevistas que nos han permitido complementar la información que analizamos y que brindamos aquí en estudio. Y para concluir este espacio, doctor Albarracín, hemos hablado de las características del proceso, pero a veces suele olvidarse que tras los papeles, tras los jueces, tras los fiscales, tras el Ministerio Público, tras el poder político, hay personas de carne y hueso. En este caso, el doctor Jerry Fernández. Usted que estuvo cerca a él ayer y esta madrugada, ¿cómo asimiló el hecho de ver diluida la posibilidad, que parecía cercana hace algunas horas, de salir en libertad ante la constatación de que debe permanecer todavía en San Pedro? Solo una palabra, ¿no? Tortura. Verlo a Jerry tantas veces, no solo en esta audiencia, sino en otras audiencias, esperanzado, diciendo que en esta sí me van a dar la libertad, confiando un poquito en la justicia, un poco, y que todo el tiempo, por más de 3 años, ya 4, esta justicia lo defrauden. Y eso no es lo único que con toda sinceridad me ha impactado el día de ayer. No solo verlo destruido a Jerry, sobre todo la audiencia de ayer era
una de las audiencias más importantes del proceso, porque era una de las que tenía mayor probabilidad de que lo liberen, ¿no? Me impactó verla a la madre, porque, y él lo dijo, Jerry le dijo eso al juez, porque al final de cuentas uno puede vivir su propia pena, uno asume las consecuencias de la mala fortuna que puede tener, pero lo que duele es ver a los padres y sobre todo a la madre sufrir. En cuando finalizó la audiencia entró la madre del médico Fernández llorando, implorando, tratando de hacer razonar, buscando ese elemento de humanidad que está tan escondido en el Ministerio Público y en el tribunal que probablemente no exista. Eso fue lo más impactante y yo creo que eso también es lo que impacta a la sociedad, porque la sociedad se puede identificar. Uno se pregunta, ¿qué pasaría si mi hijo, de la nada, le digan que es un violador y lo metan a la cárcel durante 4 años? Muchas madres, muchos padres también se identifican con la familia de Jerry Fernández. Y mire, para que un poco podamos demostrar la falta, porque no solo son las irregularidades del Ministerio Público y del órgano judicial, los actos de corrupción, etcétera. Es la falta de humanidad. ¿Sabe cuál era uno de los argumentos del Ministerio Público y del tribunal para mantener preso a Jerry? Que era un hombre de más de 30 años y aún no estaba casado. Por lo tanto, era un posible violador. Entonces, todos aquellos que nos acercamos a los 30 o que tenemos más de 30 somos violadores en potencia, según el Ministerio Público. Esa falta de humanidad. Y bajo ese mismo argumento, como Jerry no tenía ni esposa ni hijos, consideraban que el riesgo procesal relativo a que no tenía familia en el país no estaba cumplido. En ese sentido, el Ministerio Público no considera que la madre y el padre de Jerry Fernández son sus familiares. El Ministerio Público considera que Jerry Fernández va a tener familia en el único momento cuando se case y cuando tenga hijos. Mire esa falta de criterio, razonabilidad, esa falta de humanidad sobre todo, por parte, y lo reitero y lo digo de manera certera, por parte del tribunal, por parte del Ministerio Público, por parte de los abogados de la gobernación y de la abogada de la municipalidad. Y espero que las autoridades, cabeza de estas instituciones, rindan cuentas algún día. Para decirlo en 3 palabras, de verdad terrible. Franco Albarracín, asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, nos ha brindado una visión, fue testigo de la audiencia de anoche y de esta madrugada en un proceso